temas que vamos a tratar son funciones, llamadas, planificación, interrupciones y excepciones, modos de ejecución en CPU, componentes y por último clasificación. Bueno, empecemos con un concepto. Pues un sistema operativo es un programa básico, el más básico y necesario que controla una computadora. Tenemos tres principales funciones. La primera, coordinar y manipular el hardware de la computadora, como memorias, impresoras, unidades de disco, teclado, mouse, pantallas, etc. La segunda, organizar los archivos en variados dispositivos de almacenamiento, como son discos flexibles, discos duros, discos compactos, como los CDs, cintas magnéticas. Y tercero, gestionar los errores de hardware y las pérdidas de datos. Pues un proceso importante que controla estos programas es la interpretación de comandos, que permiten al usuario comunicarse con el ordenador. Algunos de estos programas interpretan las instrucciones basadas en texto y exigen que éstas sean tecleadas. Llamadas al sistema operativo. Pues las llamadas que ejecutan los programas de aplicación para pedir algún servicio al sistema operativo. Cada sistema operativo implementa un conjunto propio de llamadas al sistema. Este conjunto de llamadas es la interfaz del sistema operativo frente a las aplicaciones. Constituyen el lenguaje que debe usar las aplicaciones para comunicarse con el sistema operativo. Modos de ejecución en CPU. Tenemos el modo usuario y el modo supervisor. En modo usuario, el CPU podrá ejecutar solo las instrucciones de juego restringido de las aplicaciones, mientras que en el modo supervisor, la unidad central de procesamiento debe poder ejecutar el juego completo de instrucciones. Planificación. Pues son un conjunto de políticas y mecanismos incorporados al sistema operativo a través de un módulo denominado planificador, que debe decir cuál de los procesos en condiciones de ser ejecutado conviene ser despachado primero y qué orden de ejecución debe seguirse. Esto debe realizarse sin perder de vista su principal objetivo, que consiste en el máximo aprovechamiento del sistema, lo que implica proveer un buen servicio a los procesos existentes en un momento dado. Tenemos la planificación a largo plazo. Decide si añade al conjunto de programas a ser ejecutados. En largo plazo. A medio plazo, decide si se añade al proceso en memoria. Corto plazo, decide cuál de los procesos disponibles ejecutará el procesador. Esto es inmediatamente. Entrada-salida. Decide el procesador cuya solicitud de entrada-salida pendiente se va a atender por parte del dispositivo de entrada-salida disponible. Interrupciones y excepciones. Una interrupción es una señal recibida por el procesador de un ordenador indicando que debe interrumpir el curso de ejecución actual y pasar a ejecutar código específico para tratar esta situación. El sistema operativo ocupa una posición intermedia entre los programas de aplicación y el hardware. No se limita a utilizar el hardware a petición de las aplicaciones, ya que hay situaciones en las que es el hardware el que necesita que se ejecute código del sistema operativo. En tales situaciones, el hardware debe poder llamar al sistema, pudiendo deberse estas llamadas a dos condiciones. La primera, algún dispositivo de entrada-salida necesita atención. Y la segunda, se ha producido una situación de error al intentar ejecutar una instrucción del programa. En ambos casos, la acción realizada no está ordenada por el programa de aplicación, es decir, no figura en el programa. Según estos casos tenemos dos conceptos, interrupción y excepción. Y la interrupción es la señal que envía el dispositivo de entrada-salida al CPU para indicar que la operación del que se está ocupando ya ha terminado. Y la excepción, una situación de error detectada por la CPU mientras se ejecutaba una instrucción que requiere tratamiento por parte del sistema operativo. Bueno, aquí tenemos una tabla de las principales interrupciones. Generalmente las que están más arriba son las que tienen mayor prioridad.
podemos ver el paridad, temporizador, el teclado, los puertos de serie, impresoras, disquetes. Bueno, son las señales que envían estos dispositivos cuando están realizando una tarea e interrumpen al sistema operativo cualquier otra tarea que esté realizando. Tenemos también el ratón, o procesadores, controladores de disco, etcétera. Componentes de un sistema operativo. Gestión de procesos. Un proceso es simplemente un programa de ejecución que necesita recursos para realizar su tarea, sean estos tiempos de CPU, memoria, archivos y dispositivos de entrada-salida. El sistema operativo lo que hace es crear y destruir procesos, parar y reanudar procesos, ofrecer mecanismos para que los procesos puedan comunicarse y se sincronicen. Gestión de memoria principal. La memoria es una gran tabla de palabras o bytes que se referencian cada una mediante una dirección única. Este almacén de datos de rápido acceso es compartido por CPU y los dispositivos de entrada-salida. Es volátil y pierde su contenido ante fallos del sistema. El sistema operativo es responsable de conocer qué partes de la memoria están siendo utilizadas y por quién, decidir qué procesos se cargarán en memoria cuando haya espacio disponible, asignar memoria y reclamar espacio de memoria cuando sea necesario. En cuanto a los métodos de gestión de memoria, tenemos los siguientes. El método de intercambio. En este esquema existe una cola a largo plazo ubicada en disco. Estos procesos se cargan en memoria uno por uno conforme haya espacio. Una vez que son procesados, son bajados de memoria. Pero si en algún momento todos los procesos de memoria no están preparados, el sistema operativo intercambia uno de los procesos y lo coloca en una cola intermedia ubicada en disco. Inmediatamente el sistema operativo sube a memoria y ejecuta un proceso preparado, ya sea de cola intermedia o de largo plazo. Paginación. La memoria principal se divide en trozos pequeños de tamaño fijo llamados marcos de página. Cada proceso se divide en páginas de igual tamaño de marcos. Los procesos más pequeños necesitan menos páginas que los grandes. Por cada proceso, el sistema operativo mantiene una tabla de páginas que le permite saber en qué marcos de memoria están cargadas las páginas del proceso. Técnica de memoria virtual. Usa la técnica de paginación pero la optimiza, ya que esta mejora se conoce como paginación por demanda porque carga memoria solo la página que se necesita o se demanda. En cierto momento del procesamiento se necesita otra página, entonces se produce un fallo de página y el sistema operativo carga la página solicitada. Gestión de almacenamiento secundario. Bueno, esto se refiere al almacenamiento de archivos, ¿no? Por lo que el sistema se encarga de planificar discos, gestionar el espacio libre, asignar el almacenamiento, verificar que los datos se guarden en orden. El sistema de entrada y salida consiste en un sistema de almacenamiento temporal, una interfaz de manejadores de dispositivos y otra para dispositivos concretos. Sistemas de archivos. Los archivos son colecciones de información relacionadas definidas por sus creadores. Estos almacenan programas y datos tales como imágenes, textos, información de bases de datos, etc. El sistema operativo es responsable de construir y eliminar archivos y directorios, ofrecer funciones para manipular archivos y directorios, establecer la correspondencia entre archivos y unidades de almacenamiento, realizar copias de seguridad de archivos. Existen diferentes sistemas de archivos. Los principales son los FAT32,
Estos son más utilizados en Windows: XT3, NTFS, XFS, etc. Bueno, aquí podemos ver los tipos de sistemas de archivos admitidos por los diferentes sistemas operativos, como Windows, que más utilizan los FAT, en Linux los XT2, XT3 y también los FAT. El sistema Mac, HFS y MFS. Y Solaris, que utiliza ZFS, entre otros. Sistemas de protección: es el mecanismo que controla el acceso de los programas o los usuarios a los recursos del sistema. Lo que hace el sistema operativo es distinguir entre uso autorizado y no autorizado, especificar los controles de seguridad a realizar y forzar el uso de estos mecanismos de protección. Bueno, los actuales sistemas, como sabemos, ya permiten que haya varios usuarios y cada uno pueda acceder a sus diferentes datos. Programas del sistema: son aplicaciones de utilidad que se suministran con el sistema operativo, pero no forman parte de él. Ofrecen un entorno útil para el desarrollo y ejecución de programas, siendo algunas de las tareas que realizan la manipulación y modificación de archivos, información del estado del sistema, soporte a lenguajes de programación, comunicaciones. Gestor de recursos: como gestor de recursos, el sistema operativo administra en lo que es la unidad central de procesamiento, los dispositivos de entrada-salida, memoria principal, discos, procesos y en general todos los recursos del sistema. Clasificación: por la administración de tareas, los sistemas operativos se clasifican en monotarea y multitarea. Los monotareas solamente permiten ejecutar un proceso en un momento dado. Una vez que empieza a ejecutar un proceso, continuará haciéndolo hasta su finalización o interrupción. Estos sistemas principalmente son los más antiguos que existían, como el MS2 y el Unix. Multitarea: es capaz de ejecutar varios procesos al mismo tiempo. Este tipo de sistema operativo normalmente asigna los recursos disponibles, memorias, CPU y periféricos, de forma alternada a los procesos que lo solicitan, de manera que el usuario percibe que todos funcionan a la vez de forma concurrente. Según la administración de usuarios, tenemos los monousuarios, que también eran los Unix y MS2, que solo permiten ejecutar los programas de un usuario al mismo tiempo. Estos sistemas operativos principalmente utilizaban lo que es puro comando, es decir, lo que hoy conocemos como cuando manejamos el terminal. En cambio, los multiusuario permiten que varios usuarios ejecuten simultáneamente sus programas, accediendo a la vez a los recursos de la computadora. Estos son los actuales sistemas, como Windows, Mac OS, Linux en sus últimas versiones. Manejo de recursos: según este criterio se dividen en centralizado, si permite usar los recursos de una sola computadora, y distribuido, si permite utilizar los recursos de más de una computadora al mismo tiempo. Bueno, aquí tenemos ejemplos de los sistemas operativos para PC, los más conocidos como Windows, Mac, Linux, Unix, Solaris, FreeBSD, OpenBSD, Google Chrome OS, Debian, Ubuntu, Mandriva, Ceballos, Fedora, Limpus Linux, Haiku. Y los sistemas operativos móviles más conocidos, como el Android, iOS, Bada, BlackBerry OS, Windows Phone, Symbian OS, HP Web, Firefox OS, Ubuntu Phone OS. Bueno, gracias y nos vemos en una próxima oportunidad.